¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos que hablar de una película bastante conmovedora, triste, un poco, digamos que polémica en algún sentido, y es la película de The Whale o La Ballena, que es protagonizada por Brendan Fraser. El día de hoy amigos, estoy muy emocionado de ver esta película porque tenía ya muchas ansias, mucha emoción de ver la película de La Ballena, y por fin ha llegado a todos los cines y es momento de hablar de ella aquí en el canal. Ya saben que mi nombre es Alex Deep y sin hablar más comencemos con esta reseña, esta opinión, esta crítica de esta película, ya que les digo que está bastante interesante y se puede ver de distintas aristas, de distintas perspectivas. Comencemos con esto. Primero que nada, esta película es dirigida por el director Aronofsky, el cual digamos que nos da una historia bastante dura de ver, bastante triste, ya que como les digo es protagonizada por Brendan Fraser, el cual hace un personaje digamos que con sobrepeso, con depresión y que digamos que ya se siente bastante perdido en la vida y que veremos como digamos que tan solo una semana tiene que buscar redención de su hija, ya que digamos que la historia en sí, la trama, tampoco es como así con una gran escala, sino simplemente es como es que este personaje se llama Charlie, digamos que se da cuenta que está a punto de morir, que poco a poco con esta obesidad mórbida que él tiene, digamos que su vida va llegando a su fin y tiene que encontrar la manera de remediar esta relación que no tuvo con su hija. Esta historia digamos que nos va contando que el personaje de Charlie abandonó a su hija cuando tenía 8 años, ya que, bueno, él estaba casado y cuando abandona a su hija es porque él se da cuenta que en realidad ama a uno de sus alumnos, es decir, tiene una pareja forma una familia homoparental y digamos que este personaje pues olvida de cierta manera o se retira, abandona a su familia y comienza con esta nueva vida. Después nos vamos dando cuenta que esta nueva pareja que él tiene, digamos que pues muere por algunas circunstancias de la película y él cae en depresión total, llegando a un punto en el que simplemente come por ansiedad, come por depresión y se vuelve una persona totalmente obesa. Y es que dentro de esta interpretación de Brendan Fraser vemos un poco vemos una gran cantidad humana, una gran interpretación con mucha humanidad, ya que digamos que vemos una persona trastornada, una persona caída totalmente, decaída, perdón, que ya no encuentra esta esperanza y que todo lo que ve él simplemente lo ve como en una escala de grises, me explico, lo ve todo oscuro, lo ve todo perdido. Y es que me gustaría comenzar también, digamos que analizando esta parte de la película que es el título, ya que obviamente hace referencia a una ballena por el peso del protagonista, pero también porque está muy ligada esta película con el cuento o con la historia de Moby Dick. Y es que como les digo, obviamente Brendan Fraser o Charlie, digamos que en esta historia de Moby Dick él viene siendo la ballena y este problema o esta historia detrás que es la muerte de su pareja, digamos que es Herman Melville o es esta persona que está intentando matar a la ballena, cazar a Moby Dick. Digamos que en pocas palabras la historia de Moby Dick justamente es cómo es que es esta historia de venganza y cómo es que la venganza de cierta manera te llega a jalar a lugares oscuros, te llega a atraer a lugares oscuros y cómo es que en ocasiones hacer malas acciones te llevará quizá a nuevas malas acciones y que hay un problema detrás para intentar vencer a la maldad. En este caso la maldad o el problema que él vivía, digamos que el director Aronofsky lo que hace es relacionarlo con estos problemas que a lo mejor pueden llegar a sobreexplotar digamos que se genera un problema en la vida de una persona y te puede llegar a tirar tanto que incluso llegar a estos puntos que no romantiza, sino que simplemente te mencionan que están mal. Charlie, el protagonista, básicamente se siente, como les digo, totalmente decaído a través de esta muerte de su pareja y justamente como la ballena, digamos que está en esta relación tóxica, en un poco de venganza, de depresión y justamente los malos actos o los malos hábitos te llevan a tener malas consecuencias. Y es que como les digo, la película no lo romantiza, sino que te hace digamos que encontrar en toda esta oscuridad algunos tintes de luz, ya que este personaje, a pesar de estar en este estado depresivo, digamos que él sigue intentando encontrar y expresar esta humanidad de la que digamos que él encontraba en su vida. Él intentaba encontrar algunas cosas positivas en sus alumnos a los que le daba clase, claramente y principalmente en su hija, e incluso en su esposa y en su propia vida, en la persona que lo ayudaba, e intentaba encontrar dentro de toda esta oscuridad que ya lo estaba acomplejando de más y que le estaba causando muchas consecuencias. Él intenta rescatar algunas cosas diciendo que la gente es buena, que las personas son buenas, pero que en ocasiones, y aquí entramos a otro tema, que es digamos que se dejan guiar demasiado por las apariencias.
antes de saltarme al punto de las apariencias, quiero terminar con esto de Moby Dick, ya que este libro, como les digo, digamos que habla sobre la lucha contra la maldad, y en este caso, la maldad es esta ansiedad y depresión que tiene en su cabeza y que siempre va a estar, digamos que acechando a esta ballena o a este Moby Dick, a este personaje principal, al protagonista, y digamos que lo va a estar hundiendo y cazando poco a poco hasta que ambos personajes, tanto el problema o el que quiere la venganza como la ballena, terminarán simplemente ahogados o muertos como en el libro. Y al final es un poco lo que pasa en la historia. Digamos que esta persona se da cuenta que tiene problemas y a pesar de eso no los quiere solucionar, ya que él está inmerso, totalmente inmerso en este vaso de agua. Y digamos que también toca estos tintes como de que cada uno puede tener o problemas muy grandes, o problemas muy pequeños entre comillas, y que cada uno puede decir, eso es muy sencillo, pero que digamos que pueden ser problemas demasiado fuertes para cada persona. Es decir, y escuché una frase alguna vez que decía que una persona se está ahogando quizá en un mar o en un vaso de agua, al final se está ahogando. Y es que esta película, como les digo, intenta desde el punto más oscuro, desde el personaje que tiene totalmente su vida destruida, digamos que intentar reflejar este tipo de problemas y también enfrentarlos, ya que él pues abandonó a su hija y su hija no lo quiere ni ver, y cuando ella llega a la historia, digamos que ella está molesta, está enojada. De hecho ya su hija digamos que está un poco maleada, ya que pues no tuvo la infancia que ella quiso tener, y digamos que el contexto la moldeó para que fuera ese tipo de persona. A pesar de que la historia digamos que todo el tiempo te maneja una... ¿cómo se podría decir? Como una especie de tiniebla todo el tiempo depresiva y triste. Digamos que él está intentando al menos hacer una redención con una excelente actuación de Brendan Fraser y simplemente intentando hacer una cosa buena en toda su vida. Como les digo, es una película con distintos tintes, incluso de no caer en ninguno de los lados, que si pasa una cosa mala o buena en tu vida, tampoco te vayas al extremo de, bueno, todo es malo. En este caso, por ejemplo, hablaban de Dios, de la religión, y decían, no, es que todo es malo, y también decían, no, es que todo es bueno. Hay personajes que reflejan esto y te dicen, o al menos lo que yo entiendo es que siempre debes de mantener estos balances. También juegan con muchos simbolismos, obviamente del mar, del color azul, y una de las cosas que me gustó, por ejemplo, es que este cuarto del protagonista, digamos que cuando entran hay poca luz, se siente este ambiente lúgubre con esta parte bastante azul, haciendo referencia al mar y a que él es la ballena. Y digamos que el cuarto de su pareja es un poco más amarillo, como la esperanza, la felicidad, pero también es cierto que las ventanas son en forma de círculo, como si este fuese el barco de la persona que está cazando o del problema que le generó que cazaran a Moby Dick. ¿Me explico? Hay este tipo de cosas en las ventanas que siempre es de noche, y en el momento en que está, o al final de la película, cuando siente la redención, digamos que ya es de día, esta luz, hay unas simbologías muy lindas, muy cool, y les digo, es que se puede ver de distintas perspectivas, ya que tanto el protagonista siempre estuvo mal y puede decir, bueno, él se lo buscó, su vida siempre fue así, como también la otra parte de la humanidad de decir, bueno, al final también él intentó redimirse, poco a poco encontrarse a sí mismo y de cierta manera incluso aceptarse. O simbolismos mucho más simples, como el comparar al protagonista con una ballena, ya que ambos seres son bastante solitarios. Y el paso más grande siempre fue que incluso la gente y él mismo no se aceptaban, tanto que le daba pena incluso hablar con su propia hija. Es que aquí entramos al segundo punto interesante de la película, ya que digamos que toda esta relación que tiene con su hija, con su hija, que es Sadie Sink, la chica que sale en Stranger Things, digamos que es un proceso difícil para ambos, pero que de cierta manera es muy liberador para ambas personas que están intentando resolver este problema y que al final, claro que le ayuda. Esta historia de Moby Dick también les digo que tiene mucha relevancia, no solo en la parte del guión de la película, sino también en la trama, en la misma narrativa de la película, ya que este ensayo que hace su hija también habla de Moby Dick, haciendo referencia a todo este tipo de argumentos que ya les comenté. Al final creo que la película sí tiene una parte muy linda y que también es un mensaje muy importante, y es que a pesar de que te sientas o de que estés en un lugar bastante oscuro o te sientas simplemente solo en esta situación difícil, como lo mencionaba Brendan Fraser en su discurso de los Globos de Oro, digamos que siempre tienes que intentar seguir la luz, seguir esta esperanza e intentar salir de ese lugar por más tóxico, nocivo que sea para ti. Y es que a pesar de todo, el personaje al final de la película logra redimirse, encontrar a Dios o a esta espiritualidad, a esta... como lo quieras ver, pero simplemente encuentra esta parte que conecta su espíritu y se libera totalmente, incluso pudiéndose levantar, digamos que a pesar de del gran peso que él tiene. Y aquí digamos que es incluso como esta referencia que además del peso corporal, pues también tenía mucho peso en la parte de su alma. Él se sentía, les digo, culpable, él se sentía triste, él se sentía
que todo lo había hecho mal, que no valía nada, que incluso daba asco, y ese tipo de cosas son los que lo van cargando, no solamente en una metáfora del peso, sino también en una metáfora del alma. Y es que en ocasiones incluso nos ponemos a pensar en problemáticas que quizá no sean tan graves para las otras personas, o que quizá simplemente sean cosas que se pueden resolver fácilmente, pero que en nuestra cabeza, en nuestra propia vida, lo hacemos más y más grande. Al final, y simplemente para tocar este punto de lo que les comentaba, esta película también es cierto que toca temas de la apariencia, por ejemplo, cómo es que algunas personas le hablaban a él como sus alumnos en clase, o las personas que le llevaban la pizza, y le hablaban bien, querían ser sus amigos cuando no lo veían, en el punto en que se daban cuenta que era una persona, pues digamos que o muy gordito, o que tenía algunos defectos, etcétera. Simplemente le mostraban esta cara como de, como si fuese un monstruo, o simplemente como si fuese una gran ballena, como Moby Dick, y les digo que genera como este miedo, este rechazo directo, y él se da cuenta de eso, y digamos que le genera pues más problemas. Pero digamos que también juega con esto de que debemos intentar ver a las personas y no juzgar la apariencia, y ver un poco más la profundidad de cada uno de los seres vivos. Es una película que les digo, tiene un guión que sí en ocasiones puede caer por momentos, pero que tiene una gran fuerza actoral, que obviamente también es por el cariño de Brendan Fraser, y es un gran actor, una gran actuación, una gran película, y que claramente va a tener varias perspectivas, les digo, de que a lo mejor pienses, y claramente están correctas ambas, o sea, varias perspectivas, como que él tuvo la culpa, que al final está bien, que al final está mal, buscar esta humanidad, que al final pues sufrió simplemente por la parte de su contexto, que su vida lo llevó a ese aspecto, que él tuvo la culpa, etc. Muchas cosas que se pueden pensar de esta película, pero que de cierta manera sí rescata y nos presenta como una interpretación muy humana, una interpretación muy fuerte de este personaje, una historia muy interesante, y que de cierta manera sí te va a sacar unas cuantas lágrimas al final de la película, con un gran final, que fue lo que particularmente más a mí me gustó. Y amigos, simplemente les quería comentar esto, espero que les haya gustado mucho este video y este tipo de opiniones sobre películas de Oscar. Me da gusto que les esté gustando también en el canal, les agradezco mucho, y si quieren más contenido, no se les olvide dejar su like, su comentario y también suscribirse, ya que gracias a Dios llegamos a los 600 seguidores. Les agradezco mucho, espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en la próxima. Si quieren que hable de alguna otra película también, o si ya vieron esta película y me quieren dar su opinión, pónganla aquí abajito, que me encanta leerlos. Nos vemos en la próxima, cuídense, bye bye.